Buenas y bienvenidos al podcast Mesa. Yo soy José Daniel Mesa. Este es mi primo. José Ignacio Fernández Mesa. Y Danilo Valverde. Eso. El día de hoy tenemos un invitado que, aparte de ser un familiar y amigo, es una persona con un grado de conocimiento muy notable, como temas culturales, políticos, deportivos y más. Pero en el capítulo de hoy nos va a hablar de un tema que le apasiona y obviamente tiene una extensa escuela de conocimiento que nos va a compartir. El tema a presentar va a ser nuevamente el de la música. Si gustaste, presentas. Gracias, buenas noches a todos. Mi nombre es Danilo Valverde y Nacho y José son mis sobrinos políticos a los cuales transo muchísimo y súper buena nota. Vamos a empezar directamente con las preguntas. La primera pregunta sería a tu persona, sería, ¿cuál es la razón por la cual tenés, se podría decir, un ancho conocimiento musical? Pues Nacho, José, no es que exista un amplio conocimiento, sencillamente es que uno ha sido desde muy chiquillo, ¿verdad? Desde muy joven, un apasionado de esto, de la música. Y tal vez determinando que no como músico, sino como melómano, ¿verdad? Como queriendo adquirir una gran cantidad de material y poder consumirlo, interpretarlo y verificar qué es lo que le sirve a uno más y lo otro, lo que debo desechar también, porque uno también debe desechar lo que no le gusta. Ujú. Entiendo. Sigo yo con la siguiente pregunta. ¿Vos Sí, cómo crees que el ambiente de crianza afecta los gustos musicales de una persona? Eso es una pregunta muy difícil, José, porque eh, vamos a ver, estarías incursionando a mi criterio, a mi humilde criterio, en circunstancias de índole social y familiar, ¿verdad? Entonces, si vos estás escuchando música clásica durante tu infancia durante tu juventud, vas a tener un importante conocimiento musical. Ujú. Y tu oído, por supuesto, que va a ser mucho más fino que de una persona que escucha reggaetón y que entonces eso va a influir notablemente en el desarrollo de tu psiquis, de tu condición personal, de tu conocimiento, de tu desarrollo intelectual inclusive, ¿verdad? Entonces resulta de mucha importancia poder hacer una específica determinación de qué es lo que querés escuchar cuando estás joven. Ahora, lo importante para mí es que eh, cuando estás joven sos como una esponja, ¿verdad? Recibís un montón de bombardeos y ahora en el siglo en el que estamos resulta mucho más eh, fuerte esta importante condición. Los jóvenes se ven bombardeados con un montón de elementos por vía internet y por cualquiera de los mecanismos que para este efecto existen ahora. ¿Verdad? Lo que pasa es que hay demasiada basura en el sistema, ¿entendés? Y consumen un montón de basura que resulta innecesaria. Si hubiera una posibilidad de poder escoger qué es lo que necesita cada joven, sería ideal, ¿verdad? Para poder tener un mejor aprovechamiento del tiempo y una mejor condición desde el punto de vista de conocimiento. Pareciera que entonces lo importante sería fundamentalmente eso. Procede Ignacio con la siguiente pregunta. Tenemos. la siguiente pregunta. ¿Qué artistas musicales consideras como revolucionarios de la música? Bueno, si estamos hablando de música rock, que eso es lo que realmente nos ha influenciado en nuestra época, porque hay que tener eso muy en cuenta. La música rock ha sido un viaje desde los 60 y eso es importantísimo, es algo que no se puede, que no se puede eliminar así en la historia, ¿verdad? Es un fenómeno sociológico importantísimo y debería tal vez tener mucho mayor explicación o un mayor contexto desde el punto de vista científico para poder entenderlo. Yo les he dicho a ustedes en algún momento en Argentina, el Indio Solari, músico y que puede hacer que muchos de los jóvenes como ustedes lo conozcan, pero ese es un fenómeno social, cultural
único en la historia de la música rock y de la música en general, porque nadie ha podido crear una condición de esa naturaleza, sobre todo desde el punto de vista social. ¿Cómo es que una persona hace un concierto programado para 100,000 personas y llegaron 400,000 personas, 8, 15 días antes del evento? Esto constituye una situación importantísima desde el punto de vista social, sociológico. ¿Qué es lo que hace que un artista pueda llevar tanta gente a un determinado lugar? Y la gente no solamente va gente joven, va gente con sus familias. Y entonces usted ingresa a internet y a cualquiera de los sitios que usted pretende entrar o ingresar, tenés una gran cantidad de opciones que puedes escuchar. Le contaba a Emma, mi hija, que eso no existía. Ustedes vamos a ver, tienen un arma increíble que es la internet, y a veces siento que no le dan la utilidad que deberían de darle desde el punto de vista del conocimiento, ¿verdad? Se puede investigar, crear un montón de, conocimientos desde el punto de vista del melómano, que son importantísimos. Proseguir yo con una pregunta, no sé si me escuchaste, de, digamos, cómo hacían para más que escuchar, conseguir la música en aquellos años, digamos, épocas de los décadas, perdón, de los 80s, 70s, todo eso. Bueno, ya en los 80 ya había una condición tal vez de mayor apertura, pero en los 70, cuando uno estaba en el cole y en la universidad, ¿verdad? Entonces era lo que te decía, es decir, la única posibilidad era que viniera un compañero que tuviera medios y que viajara a los Estados Unidos o eventualmente a Sudamérica y que pudiera adquirir algún disco, que lo trajera a Costa Rica, y uno entonces hacía esa mecánica de meterlo en algo que era mágico, que era un cassette, un cassette que lo comprabas en blanco y con una máquina grabadora, bueno, podría ser una Sony o TEAC, entonces lo grababas y ahí lo tenías como el antecedente, ¿verdad? De algo que te había llegado a tus manos, pero no podías tener el acetato porque era excesivamente valioso, al menos yo no podía, ¿verdad? Y entonces adquirías, y entonces eso lo veías como una joya, algo que llegaba a tus oídos en una condición tal vez muy difícil, pero que lo tenías en tu cuarto para poder escucharlo. Esa era la única posibilidad. En los 70s y principios de los 80s se crearon tiendas de discos en San José, recuerdo 3 o 4, que era, que era muy interesante porque entonces solo música importada te traían. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, los discos costaban 75 colones y eso era la posibilidad de gastar esa plata en un disco, era muy difícil. Entonces vos tenías que ir, apartarlo, llevar otra plata para hasta llegar al momento en que lo podías sacar, ¿verdad? Si era posible. Pero entonces recuerdo de una tienda de Aucodisco, que el dueño era Ricky Salgado, que también fue un importante empresario para traer algunos músicos al país con tiempo, con posterioridad, pero él fue una de las personas que incursionó en la importación de discos, y entonces había una tienda especializada, ahora sí, de solo música importada. Entonces era como entrar a Disneylandia para uno, ¿verdad? Era como, vamos a ver, Alicia en el País de las Maravillas. Entrabas y habían 200 títulos de música que era lo que vos querías. Recuerdo que eso quedaba en las inmediaciones de los tribunales de justicia, 100 metros al sur de los tribunales de justicia. Ahí empezó, creo que la primera tienda de Ocodisco en San José. Esa era la forma que uno podía, o esas eran las únicas formas que uno podía manejar esto. Sí, más que eso es lo importante porque se da a conocer lo complicado que era Eso, conseguir la música para una persona tan apasionada, y verlo desde el o punto de vista personas, de ¿verdad? Danilo, que lo vivió de primera mano, digamos. Que nos puede explicar exactamente dónde Exactamente. quedaban las tiendas, cómo, no sé, cómo
Sí, quemaban los cassettes y todo. Bueno, quemaban, no sé si esa es la palabra correcta, como los discos. Se grababa en aquel Se momento, grababa. sí. Sí. Pero, Mae, grábeme eso, mae. Grábeme eso. Entonces, un mae como te voy a decir que era un tipo que, que tenía unas, bueno, buenas posibilidades. Estábamos en la universidad, yo estudiando una carrera, él estudiando otra. Y yo libre de pedirle que vos para llevarte vos el disco para tu casa. No, eso no se producía. Usted tenía que llevarle el cassette para que te lo grabara. Sí, Y no, entonces, me imagino que era y, demasiado y caro. era un fenómeno, sí, y era un fenómeno que yo estuviera, por ejemplo, en la universidad, sentado en una banca de la U, ¿verdad? Y veo un maje que viene como con 4 o 5 discos de acetato en la mano. Y este maje, ¿quién es? ¿Ah? ¿Qué este maje, qué es lo que trae? ¿Qué es eso, maje? Y entonces, ¿entendés? Era un fenómeno que ver algo así. Y recuerdo que el primer disco que él me dio fue King Crimson, en la corte del Rey Crimson. No sé si ustedes lo conocen. Sí, Creo claro. que mi hija, voy a buscarlo. Creo que mi hija lo tiene ahí a mano, ¿verdad? Y ese fue el primer disco que... Este fue el disco que... Voy a mostrárselo. Está bien, José, Nacho. sí, está bien. Este fue el primer disco que logramos obtener, ¿verdad? Que ese amigo me facilitó. Y por supuesto, es un disco de una banda inglesa donde Robert Fripp ha sido el líder durante años, inclusive todavía sigue siendo el líder de esa banda. Y tuvimos la oportunidad hace 2 años de estar en México para verlos en directo. Este es en la corte del Rey Crimson. Qué calidad. Ujú. Que es un álbum fundamental dentro de la música progresiva y que todavía aparece en las listas, es decir, como una banda fundamental y que ha influido en todos los escenarios de otros grupos, ¿verdad? Todos los grupos progresivos tienen que haber tenido conocimiento de quién era King Crimson. De hecho, Después de esto vinieron otra gran cantidad de discos de esa banda, pero este fue el primer disco que tuve en mis manos, de otra persona que era ajeno, es decir, que me influyó, y lo primero que tuve fue un cassette de eso. Esa es la anécdota, que tal vez una anécdota buena nota, ¿verdad? Porque hace entender la pasión que uno tenía por esas cosas. Sí. son anécdotas bonitas Entiendo. de recordar, digamos, ya después de 2 años. Muy preciadas. Exacto. No, y anécdotas hay un montón. Sí, me imagino. Recuerdo que como uno es Cartago, más, a mucha honra, ¿verdad? Con todo el equipo que tenemos, ¿verdad? Y aquí hay una tienda, man, que era como un supermercado, ahora no sé si existirá, pero entonces habían hecho una parte dentro de la tienda para venta de discos. Y entonces recuerdo que pues ellos traían de todo, ¿verdad? Y entonces recuerdo ver un disco de los Sixos, ¿verdad? Con Gerardo. Ustedes saben que los Sixos son de Cartago, ¿verdad? Y tuvieron un gran éxito en los años 70, ¿verdad? La gente los amaba. Entonces Gerardo Ramírez, que es un mae que tiene una voz excepcional, ¿verdad? Cantaba y a todas las muchachas las enamoraba con su música. Pero la anécdota es que estaba entonces un disco de los Sixos, ¿verdad? Ahí, y un disco de los Rolling Stones a la par. Vea que, vea qué excelente anécdota, ¿verdad? Y recuerdo que yo estaba pretendiendo obtener un dinero para ir a comprar ese disco de los Rolling Stones. Eh, si la memoria no me falla, era Sticky Fingers. Y estaba en la ventana. Yo ya ahí está el disco, todavía no se lo han llevado. Voy a ajustar la plata. Llegué el viernes con una cantidad de dinero para apartarlo, nada más, y ya no estaba el disco.
ya otro más, otro Cartago se lo había llevado. Entonces, eran anécdotas que uno tenía en aquel momento, bonitas o que te llenan de pasión por los tiempos que viviste en aquel momento. ¿Entiendes? Ok, si quieres proseguimos con la siguiente pregunta y muchísimas gracias por dejarnos clara la Estas pregunta anécdotas. que te hicimos anteriormente. Exactamente. Ahora hablamos un poco de la música latinoamericana. Ok, eso tal vez tiene que tener un capítulo aparte, ¿verdad? Porque nosotros siempre estuvimos bajo la influencia o bajo la esfera de la música norteamericana, Eso es verdad. ¿verdad? La música que venía de Estados Unidos era excesivamente eh, eh, robusta, era una gran cantidad, estaba robustecida por bandas como Doors, eh, que eran importantísimas en ese momento, como Mamas and the Papas. Estoy hablando de los 60s, y por la música inglesa también, ¿verdad? Entonces había varias emisoras de radio, me acuerdo de Radio Uno que se fue más acá, Radio Juvenil, que fue más allá, y tenía un comentarista que recuerdo que tenía un vocerón por la radio, ¿verdad? Se llamaba Manuel Vega Flores. Él tenía la particularidad de que era un tipo grande, así como grueso, ¿verdad? Y con, una gran voz por la radio y con muchos conocimientos. Y cada semana presentaba un disco en un programa, creo que era los miércoles a las 8 de la noche, entonces, y el disco lo corría totalmente de principio hasta el final, De golpe, ¿verdad? digamos, de seguido. Entonces, era muy chido, sí, pues de seguido, porque y él te daba sus conceptos, te daba toda la información, quiénes eran los músicos, cuánto duraba el disco, qué le parecía la portada. Entonces, y recuerdo varios, por ejemplo, te estoy hablando de 1975, de eso, José, Nacho, 75. Y recuerdo que había sido un boom en aquel momento la música de Santana. No. Santana había creado un concepto muy importante de diferenciación musical, haciendo una mezcla del rock norteamericano con la música latina. Y creó discos preciosos, ¿verdad? El disco 1, el Abraxas, el 3, pero creó, en aquel momento Manuel Vega Flores presentó el Caravanserai, que era un disco que rompía todos los paradigmas, todos los conceptos musicales que se habían creado por otros y hasta por él mismo. Y él presentó ese disco eh, eh, por primera vez. Pero entonces él te describía la portada y vos en tu cuarto, escuchando el programa en un radiocito Philips, ¿verdad? Que tenía un parlantito, escuchabas la totalidad de ese disco e imaginabas cómo era la portada, porque él te la describía, no la podías ver. Ahora ustedes lo hacen en el teléfono, entran a YouTube y ahí está. 2 momentos ya tienes la Entonces, información. eso también te desarrollaba la imaginación, creaba una serie de conceptos diferentes. Entonces, eso era parte de lo que uno tenía, pero la música latina en sí, como les decía al inicio, debe tener un capítulo aparte. Todos los grupos latinoamericanos, me atrevería a decir que todos o casi todos, querían parecerse a los grupos que venían de Estados Unidos, ¿verdad? Donde habían una serie de perfiles vamos a ver, o condiciones muy específicas. Y con las bandas esas que les digo, por ejemplo, me gustaba, por ejemplo, eh, de la música latina que uno escuchaba en los 60s, hay mucho antecedente, pero no hubo una continuidad, ¿verdad? Ahora tenés unas bandas que son importantes,
o que fueron importantes en determinado momento y que fueron influyentes, que nos dimos cuenta en los 80s, ¿verdad? 70s, finales de los, tal vez, finales de los 70s, inicios de los 80, de que en Argentina pasaba algo, de que en Buenos Aires había bandas importantísimas de rock y que eran totalmente diferentes a lo que habíamos escuchado en México, ¿entendés? Entonces, y que crecieron, pero por montones, una gran cantidad. Almendra, Spinetta, la Biblia, Box Day, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir también? Por ejemplo, eh, Arcoíris, que era un grupo, ¿verdad? Que eran grupos, después un poco más acá, que a la gente le gusta, ¿no? Alguna gente, Sumo, que era una banda extrañísima porque era un italiano que estudió en Inglaterra y que por problemas de drogas y dificultades desde el punto de vista personal con respecto a eso, viajar a Argentina para estar con unos amigos y observa que hay buenos músicos y crea esa banda, Sumo. De ahí salen perdón, vamos a ver si me acuerdo, las pelotas y es una subdivisión de Sumo. Y recuerdo también entonces de que empiezan a crearse ahí sí, grandes discos. ¿Verdad? Spinetta, sí, grandes músicos, discos que todavía se siguen vendiendo en Argentina y que la gente demanda de Almendra, de Pescado Rabioso, de Charly García, todavía con Sui Generis. Voy a las discotecas, ¿verdad? Y encuentro los discos de Sui Generis, Instituciones, Vida, y eso es porque la gente lo sigue pidiendo, la gente demanda ese tipo de música. Entonces es importantísimo eso, pero sí, claro, la música argentina, si bien es cierto, empezó con músicos también como Palito Ortega, por ejemplo, no sé si lo conocen, pero era una persona que en un problema que tuvo Charly con drogas, que ha tenido mucho, lo llevó hasta su casa y le dio toda la terapia de, de, de índole clínico, médico, ¿verdad? Pero cantaba en aquel momento, era un cantante popular, ¿verdad? Eh, Ahora tenemos bandas importantísimas. Si ustedes buscan Argentina, han incursionado en el rock progresivo con bandas como Nexus, por ejemplo, que es una banda muy seria desde el punto de vista musical. Pero también la gente recurre a la parte de la música argentina con bandas, con discos como Charly García, ¿verdad? De Charly García, de Soda Stereo, que ha roto todos los conceptos desde el punto de vista musical. Cerati en realidad era un monstruo de tres cabezas, Sí, que creaba un montón de música y que producía enormemente un montón de cosas a la vez. te iba a Y mencionar. entonces a eso quiero llegar, que eso es importante. Acuérdense de escuchar al Indio Solari y tratar de ver esos conciertos en Tandil, por ejemplo. Hay en este momento no recuerdo la producción, pero hay un concierto en Tandil que se llama La Piedra que Suena o La Piedra que Toca. Esa está en YouTube. Eso tienen que verlo porque es un fenómeno histórico que abraza y que te va a abrir el- la mente en el sentido de que te va a decir, vea, algo está pasando, el rock ha creado muchas cosas, ¿verdad? Pero lo importante es que hay un sentido como que eso también es importante, como de hermandad entre los asistentes, porque uno no escucha que le robaron a aquel, o que asaltaron a aquel, o que se robaron a una mujer para secuestrarla, o que se produjeron algún tipo de condiciones de índole de violencia contra la mujer. Nada de eso se ha producido.
Este, hubo un problema que fue importante, ¿verdad? En uno de esos conciertos, en Ovaldía, donde fallecieron 2 personas. Y eso fue investigación en Argentina y se pudo determinar que el problema no fue de los organizadores. Aún no obstante esas condiciones, la organización hizo una serie de acciones a favor de las familias de las personas que fallecieron. Pero son cuestiones que han sido, vamos a ver, donde hay 350.000 personas y que no pase ningún problema, es un éxito, ¿verdad? O que las cuestiones que hayan sucedido han sido menos, ¿verdad? Aquí, como les decía, fallecieron 2 personas y se hizo una investigación, ¿verdad? Al respecto y se tomaron medidas. Pero lo importante es eso, que la música en Latinoamérica ha evolucionado notablemente. Y si habláramos de bandas, hay cualquier infinidad de bandas, ¿verdad? Que ustedes quieran. Más bien, tenemos un collage o un abanico de música mayor que en otros lugares del mundo, ¿verdad? Por toda la diferencia de culturas que hay desde, digamos, Brasil hasta México, el que es lo más arriba de Latinoamérica. Entonces, pasando por toda esta cantidad de países que tienen sus diferencias culturales. Ojalá, y qué buena nota que más como ustedes tan jóvenes estén interesados en poder analizar eso, porque y poder incursionar en ese tipo de música y que les permita tener un amplio horizonte respecto a esas condiciones. Porque eso es de vital importancia y va a crear la diferencia. Ahora, entonces, podríamos decirse, bueno, ¿y para qué eso? Yo les preguntaría a ustedes, ¿para qué entonces tener conocimiento de otros grupos? ¿Qué están ganando? ¿Qué es lo que quieren? Y yo les diría que, ¿verdad? Que gracias a eso ustedes van a ensanchar sus horizontes. Entre más información tengan, mayor poder van a tener. El conocimiento es poder. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay que estudiar. Como todo en la vida, hay que estudiar y trabajar. Nada le va a llegar a decir, entonces aquí tiene un chip, de usted, que lo vamos a meter en este oído y se lo vamos con toda la información que usted necesita tener. Eso no va a pasar. Usted necesita ir recopilando información de lo que usted quiere tener, ¿verdad? Y de lo que también piensa que va a desechar. Porque también, como les digo, la música ahora tiene un montón de bandas. Si ustedes ponen, vamos a ver, YouTube y hay lo que ustedes quieran. Claro. Millones, ¿verdad? literalmente millones de posibilidades. Hoy en día es como, esa es la ventaja de nosotros, de una nueva era, que es el Internet, como dijiste al principio, que se nos hace muy fácil buscar absolutamente de todo. Si Y en este caso, no sé, bandas musicales, artistas. Si queremos saber sobre, no sé, cierto cantante en específico de una banda, cuántos años tiene, cuánto tal. Si queremos ver la portada de un disco, como dijiste anteriormente, y si queremos escuchar tal disco de cierta banda que reprodujo en tal año exactamente, lo podemos ver porque ya todo está subido en YouTube o en Spotify ahora o todo lo que sea. Gracias a eso es una enciclopedia de conocimiento que uno puede adquirir. También hay que tener cuidado en la información que es falsa, ¿verdad? Hay que también saber identificar todo eso. Sí, pero usted se da cuenta si es falso o no cuando lo escucha. Exacto. Ya está listo. Eso es. Ahí está, usted no sirve y ya está. Nadie te va a engañar en esto. Y ahora lo importante es que se sigan desarrollando estos conceptos. Pero hay cosas que usted dice, madre, pero entonces vamos a ver, como un guitarrista como X, no digamos nombres, está por debajo de alguien que ganó 6 premios Grammy. Y lo que tiene es una compu, ¿verdad? Unos melotrones, unos sintes, un programador y unos parlantes. Y lo crearon en el cuarto de la casa. Y esta persona, no digamos nombres, pues ustedes saben quién es,
¿verdad? Y usted dice, ma, es que ahí está. Y fue y rompió todo y se llevó 5 Grammys. Esos concursos, esos premios responden a muchas circunstancias, ustedes saben, Por ¿verdad? supuesto. Yo lo siento a ustedes eso no les interesa, sino que ustedes están por encima de eso. Ojalá que eso también lo entendiera la juventud, Sí, ¿verdad? Que, que el talento musical no se mide, digamos, por un premio en específico, por un como premio. serían los Grammys, ¿verdad? Como mucha gente ajá, piensa. Sí, claramente hay miles de músicos que, si se podría decir, están ocultos y que probablemente nunca se van a dar a conocer, tal vez no porque no quieren o por tímidos, sino porque no tienen los recursos necesarios O la argolla a veces. o bueno, sí, más que todo por los recursos bueno, pero es o posibilidades. que entonces ahí está lo que digan las compañías disqueras y lo que se maneje, pero entonces ahora, por ejemplo, eh, ustedes que son amantes, siento, de la música rock, ¿verdad? Que les gusta ver en vivo una banda, ¿verdad? Que eso es importante y que entonces, y que lo que tocan no viene enlatado, que es algo que los maes en el escenario están creando. Eso es dificilísimo. Yo te quería Eso es preguntar sobre dificilísimo eso. para los músicos, para los productores, para la gente que está, eso es muy difícil, Yo te ¿verdad? quería preguntar sobre eso, sobre los conciertos. Así, sin pensarlo demasiado, ¿cuál ha sido el mejor concierto al que has ido en toda tu vida? Qué difícil, ¿no? Sí, esa. Que te- es difícil, pero este, he tenido la oportunidad de estar en varios conciertos fuera del país de importantes bandas internacionales, pero creo que me parece que King Crimson ha sido este, en su última gira eh, algo que rompe todo, Todo. como algo que crea una situación totalmente Es diferente casi como que con relación a las mágico. otras bandas. Y les voy a decir esto, ¿verdad? Porque entonces es una sala, que importante esta pregunta, ¿verdad? Es una sala, 300 Ujú. personas, 400 personas, digamos, todo cerrado, sin luces, ¿verdad? Con escasas luces, no, sin láser o sin juegos pirotécnicos, no. Algo nada más, algo nada más, el escenario, el público y la música. Eso es. Si ustedes pueden ver King Crimson en su última gira, donde son 3 bateristas son 3 bateristas y déjenme ver, 7 músicos, cuento. Este, 8, ¿verdad? Es importantísimo que escuchen eso, porque eso es como una perfección musical, ¿verdad? No cometen un solo error, no hay ninguna Disonancia, condición digamos. que haya, perdón, No hay ninguna disonancia o cualquier cosa de nada eso. en absoluto, todo es perfecto, todo es Mm. perfecto, ¿verdad? Entonces, eso es tal vez la banda que más eh, podría decir que me ha impresionado, ¿verdad? Que en vivo. Digamos que en su simpleza logró crear un ambiente, una atmósfera De que grandeza. otros, sí, exactamente, que otros grupos no pueden lograr con todos sus fuegos pirotécnicos y todo lo que sea que ponen. Porque tuve la oportunidad de ver a Roger Waters en el Distrito Federal también. Y Ujú. fue una demostración presentando el muro. Entonces, imagínense un escenario de 100 metros o más, ¿verdad? Donde había una especie de pared hecha era de ladrillos, ¿verdad? Y, y, y con una gran cantidad de juegos pirotécnicos. Y recuerdo que eso fue importante, porque en cada uno de esos ladrillos había el nombre de un joven desaparecido en Latinoamérica.
Entonces, eso era importante. Y por supuesto que yo entonces busco Costa Rica, Mayo, Costa Rica, voy a buscar Costa Rica. Ese concierto fui solo. Eso fue un error haber ido solo a ese concierto. Pero entonces, cuando entro, ay, vea, Costa Rica, ahí está. Y entonces vino una lista de desaparecidos en Costa Rica, de gente que nunca se supo qué fue lo que pasó. No se sabe si por razones políticas o por razones de orden eh, eh, criminal, ¿verdad? Que también sería, obviamente, No, pues, o si fue por otra razón distinta a la política. Pero entonces cada ladrillo de esos, recuerdo, tenía un nombre de una persona en Chile, en Argentina, en Uruguay, en México, que había desaparecido en algún momento de la historia. Y entonces eso fue importantísimo para los asistentes, bueno, al menos para mí, porque me da claro. una concientización de la situación como latinoamericano. Y lo que el concierto, todo muy bien, Roger Waters, pero él estaba identificado también con nuestra América Latina. Eso también era importante para nosotros. Sí, digamos que Claro. lo hace a uno concientizarse, más que nada. Uno normalmente en el día a día no piensa sobre eso. Sí, y normalmente vos vas a un concierto de esos a analizar otras cosas, a pensar en otras cosas, ¿verdad? Y A a disfrutar disfrutar de... del concierto, ¿verdad? No a pensar de que, mae, es que mataron a 400 personas en, en Chile, o mataron 3.000 en Buenos Aires en el momento de la Junta Militar, desde el año 77 al 82, ¿no? Cuando Videla era el presidente y por medio de la Junta Militar en aquel momento, ¿verdad? Entonces son cosas que uno dice, puta, eso se nos había pasado, eso no lo entendíamos, ¿verdad? Y ustedes tal vez como jóvenes no saben eso, porque ahora eh, todo está ubicado de manera tal de que todo esté equilibrado. Ujú. Ajá. Antes había derecha y había izquierda. Sí. Entonces la izquierda eh, eh, publicaba este tipo de condiciones creadas por la Junta Militar en Argentina y a uno le llegaba una información, pero muy diluida, muy escasa en los periódicos o en algún tipo de información adicional. Eh, y entonces, Muy... y eso es importante, ¿saben qué? Porque había músicos, volviendo otra vez a Argentina, que hablaban sobre las condiciones que estaban sucediendo en su país, ¿verdad? Y que era terrible para mucha gente. A las mamás de la Plaza de Mayo, ustedes saben que ahora nunca aparecieron sus hijos. Ujú. Y ahora entonces algunos tendrían 60 años, 40 y resto de años, 50 años, y nunca aparecieron. Y la música habla de ese tipo de situaciones. Delata, evidenciaba, ponía en conocimiento del mundo a través de la música los eventos. Que Eh, digamos que las noticias censuraban. y Sí, sí, también, sí. claro. Claramente. Entonces, eh, entonces nosotros, esta Latinoamérica nuestra, es muy peculiar, muy particular en todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y la música ha influido también, por ejemplo, Charly García tiene discos respecto a eso, pues, entonces tal vez él afinaba la pluma y decía, bueno, voy a decir estas palabras, pero no voy a decir estas para que no me pongan preso. Sí, es que... Pero si ustedes estudian Claro. a Charly García, se dan cuenta de que tuvo que irse de Buenos Aires Ujú. y vivió un tiempo en Brasil, justamente porque por el temor que tenía de ser capturado. Y así otros músicos. Gustavo Santayola se va de ahí de Buenos Aires voy a perder, de verdad, a Los Ángeles, Casi no. ahí donde estaba Humilde. Sí, sí. toda la escena del punk en ese momento, ¿verdad? Y se desarrollaba un gran movimiento musical, siempre en Los Ángeles, pero en ese momento había un gran movimiento musical. Ujú. Y entonces esos grandes músicos hacen un éxodo masivo de Buenos Aires, se van,
con el interés de que no los maten, porque en algún momento hicieron alguna canción que podía transgredir el régimen que estaba. Y hay anécdotas de eso donde eh, Pedro Aznar, que es no sé si conocen, es un músico argentino, un bajista que ha ayudado en proyectos como Serú Girán, ¿conocen? No, No, me queda hay que todavía. conocer. No, Bueno, para eso realmente es no. esto. Ok, para eso es esto. Para eso es esto, nadie sale prendido. Que contaba que ¿ustedes qué hacen? Que eso creo que lo vi en Rompan Todo, que eso se lo recomiendo. Ustedes tienen que ver eso una y otra vez, sacar una libreta, apuntar, releerlo, porque eso es como leer nuestra idiosincrasia latinoamericana. Y él cuenta que tocaban en un garaje, ensayaban en un garaje, se oyó una bulla, alguien los delató y dijo, "Ma, es que hay unos majes ahí que están tocando y a altas horas de la noche". Entonces llega la policía y le dice, ¿ustedes son músicos? Sí, somos músicos. Bueno, toca, a ver, toca. Ah, bueno, sí son músicos, sí, eso era músico, ok. Pero era porque estaban midiendo si la música, si la letra de lo que tocaban iba en contra del gobierno o tenía algo que podía ser censurado, como vos decís, José. O traían muy medidos, Después, digamos, Claro. porque, claro, en esos tiempos no les convenía que una banda viniera a enseñar todo lo que el gobierno estaba escondiendo. Entonces, Más que la música es una parte fundamental de influencia hacia tal vez como dice en este caso Danilo, hacia un gobierno ajá, hacia la que puede política, hacia afectar todo y eso. dañar la imagen de, de dicho gobierno o político. ¿Vas a Ahora preguntar algo a a mí, lo Danilo? No que... sé qué me ibas a decir. Bueno, No, sí, ok. pues también es importante que, que incursionen no solamente en esto de- del rock, sino que también puedan escuchar la música jazz, Jazz. que eso a veces eh, dentro de los músicos, Ahí está a el mejor veces de lo mejor. es tal vez muy complicado, sí, ¿verdad? Yo que, bueno, ahí estoy metido con lo de la guitarra y eso, siempre me inculcaron mucho los profesores y, bueno, siempre por todo lado le dicen a uno, escuche jazz, intente tocar jazz, porque eso siempre casi que musicalmente es el top en cuanto a habilidades mecánicas, tecnicismos, todo lo que sea solfeo. Exactamente, entonces es muy práctico, Sí, es muy técnico. muy técnico. Entonces, técnico. el problema es que eso no está para todos los oídos, Mm, ¿verdad? Vos escuchás eh, Miles Davis, ¿ah? ajá. Miles Davis, y vienen haciendo música eh, que tiene mucha complicación, ¿verdad? Es muy difícil, y es muy difícil tal vez que el oído capte esa información y la procese como, ah, eso me gusta. Entonces, hay consejos para eso. Por ejemplo, eh, eso es importante que lo conozcan. Es decir, eso es como en la literatura, Ajá. ¿verdad? Hay libros que deben de Complicados. ser leídos de día y hay libros que deben ser hijos de la noche, que usted los debe leer en la noche Mm, por una serie de condiciones. Igual la música. ok. Entonces, por ejemplo, Ujú. me parece, ¿verdad? Que usted puede escuchar un rock liviano como norteamericano, por ejemplo, Fleetwood Mac, ¿verdad? Ujú. Usted escucha el disco Dreams, que es un disco que vendió un montón de copias. Mike Fleetwood se hizo recontramillonario con ese disco, ¿verdad? Y lograron un índice de ventas que salvó la banda y a todos, Mm, ¿verdad? Usted lo escucha de mañana, en la mañana o en la tarde, pero para la noche usted escucha algo oscuro. sí. Eh, por ejemplo, el pornography de Cure, ahí cambió, Ajá. ¿entiende? Entonces ustedes, como en los libros, como les digo, Ajá. hay libros que deben ser escuchados, leídos en la mañana y libros que deben ser leídos en la noche. Igual la música, ¿verdad? Eso, ¿por qué? Porque usted tiene una sensibilidad diferente. Sí.
y a veces vos escuchás algo, que es importante que hablemos de esto, porque vos escuchás algo y vos decís, puta, qué bueno, Mike, sí me gustó esto, qué excelente, ¿verdad? Y lo escuchaste después, el mismo disco, ¿verdad? Y vos dijiste, ¿por qué me gustó tanto y ahora no? Entonces, eso depende de muchas cosas, del momento que tengas, de si era tal vez, si estabas eh, químicamente equilibrado también. Si estabas equilibrado químicamente, eso quiere decir muchas cosas. De que estabas ubicado en la tranquilidad y el disco te ayudó a estar más tranquilo. O, o hay discos que crean una condición diferente de fuerza, de intensidad, de violencia, es distinto. Y a Sí, veces no, pues, todo depende del momento en que vos los estés escuchando. el cerebro, bueno, el cuerpo humano funciona muy vacilón porque a veces, digamos, vos escuchas algo por primera vez y no te gusta, ¿verdad? Pero no sé, te esperas unos días, una semana, algo así, y te vuelven a poner esa música. Y como es algo que ya el cerebro conoce y Ujú. puede, a veces, digamos que puede ser que predice lo que va a pasar, entonces le hace clic a uno, ¿me entiendes? A mí me pasa mucho. Escuché una canción, no, más o menos, me la recomendaron, no me gustó mucho. La vuelvo a escuchar a los días y me quedo así, con las manos arriba. Y digo, ¿yo qué es esto tan bueno? Hay varios estudios sobre eso. Ujú. Es importantísimo ese concepto y que vos entendás que así le puede pasar a uno. Ujú. Igual eh, escuchás una vez, dos o tres y hasta la cuarta Hasta te la cuarta, gustó. exactamente, eso es lo que digo, Y sí. vos decís, puta, pero Ajá. madre, ¿por qué me gustó la primera y la segunda? Si esto es genial, madre, no ve esto, no ve esto otro, ¿cómo? Madre, se me puso la piel de gallina donde escuché esto. ¿Ah? Y uno entra en una condición de diferenciación con respecto a la primera experiencia que tuvo. Ujú. Tal vez puedes analizar más o estabas más tranquilo o, o tuviste un día muy pesado y no lograste pues captar muchas cosas. Entonces, hay momentos para cada disco, ¿verdad? Es importante. Bien. Ujú. Sí, es importante Ujú. saber reconocerlos, digamos. Eso es muy importante. Este, Una pregunta así. o- eh, igual que ahora, ¿quién sería, cambiando un poco de tema, quién sería tu cantante favorito? O no sé, un top 3 tal vez, digamos, de cantantes favoritos. pues eso, mira, eso, Un poco contra qué, las cuerdas. qué difícil, qué difícil, José, porque como cantantes, pues uno piensa en los cantantes del rock inmediatamente, Ujú. ¿entendés? Sí. Ujú. Y a pesar de que ahora hay muy buenos cantantes, estaríamos hablando de lo que le gusta a uno, el mejor cantante de todos los tiempos. Muy difícil Sí. decir, No, tal vez pero no decir el mejor, sino el que más le gusta a uno. No es fácil decirlo. bueno, entonces tal vez exactamente lo El- que le gusta. Entonces, a por tu ejemplo, criterio, ¿cuál es sin el que esto mejor? sea el orden, sin que este sea el orden, Ok. Robert Plant tiene un lugar Importante. imprescindible, ¿verdad? Ese me parece a mí que es fundamental. Después, yo tengo que indicar que eh, Queen al inicio, en los 80, cuando salían sus discos, este, yo decía, Mike, ¿qué es esto que está sonando? ¿Quiénes son estos maes? ¿Quién hace esos riffs de guitarra mae, tan metálicos? Porque era como un riff, no metalero, no, eso es diferente. Es metálico, era como eh, eh, Muy. pinchar una moneda contra un tubo de 12 pulgadas, ¿entiendes? Una cuestión, un ruido metálico en esa guitarra de Brian May. Pero definitivamente, si hablamos de un cantante importante, es Freddie Mercury, ¿no? La Claro. Que leyenda. alcanzaba registros
registros malditos, mae, para los otros músicos. Ellos trataron de hacer de Queen, volver al escenario con otros cantantes. No sé si ustedes saben esas anécdotas. Y muy difícil. Es decir, lo primero que decían los cantantes que llevaban, mae, pero es que yo no voy a dar esos registros, esos tonos, no se puede, porque él daba, entiende, unas condiciones Aparte, una importantísimas. potencia increíble en los medios que tenía él. Exacto, de verdad. Y después, y tal vez un tercero, ¿verdad? Que para mí es importante, y tal vez porque ha logrado durante por su extensa discografía, pues mantener siempre un estatus vocal, que es Roger Daltrey, ¿verdad? Ese es tal vez serían como los tres, sin que uno pueda establecer cuál es el orden, no podría No puede establecer el poner uno orden. encima del otro, digamos. No, pero si usted Y los escucha, ahora, sí, pero si usted perdona, pero si usted los escucha, usted se da cuenta que son que son muy importantes de todo el bagaje musical rockero, ¿verdad? Que están a otro Ellos nivel, digamos. están a otro nivel, definitivamente. ¿Qué hace Nacho? ahora, yéndonos, cambiando un poco, un género así como otra vez, como que no lo penses mucho, que creo que no te va a costar, que sería un género que no soportes. No, pero eso es, Que digas que te escuchaste eso y completamente cambias de un tema. no, pero eso es lo que nos pasa a todos los rockeros, ¿verdad? Uno detesta el reggaetón, eso no tengo ni que pensar, ¿entiende? Eso destruyó totalmente la creatividad, eso destruyó la creatividad. Este, mm, O, usted no, por ejemplo, no sé si ustedes han leído los poemas que escribía Jim Morrison. no. Jim Morrison, hacía poemas. Muchos de ellos quedaron plasmados en las canciones que él hizo, pero para mucha gente estaba muy fuera de tono, muy desorbitados dentro del contexto de orden literario, pero, pero se da cuenta usted que era un tipo que escribía un montón de cosas y que las quería meter en sus canciones, ¿verdad? Difícilmente cualquier reggaetonero puede hacer lo que hacía ese Es que Jim Morrison, ¿me a entiende? este Es decir, usted no punto, puede hacer una acción Sí, comparativa, es muy feo, pero está fuera de tono, pero si usted analiza eso y escucha lo que dice esta clase de música, se da cuenta que hay un abismo insalvable ok, nos cayó la muerte con eso, ¿entiende? Eso, de y hecho, qué hablando pena que de... los jóvenes tengan tan presente esa clase de música. Pero también debo decirles, es decir, hay mucha gente que ha estado ahí y que dice eso y que se ha salido de eso por todo lo que implica, ¿verdad? claro. Eso es verdad. De hecho, iba a decirles... Este, Ah, un momentico, Ignacio. No sé, una frase, de hecho, que mencioné en el podcast pasado, en el primero, de hecho, de Freddie Mercury, que dijo alguna vez algo relacionado con que lo artificial, o sea, todas las máquinas que usan cierto. ahora, va a superar al talento natural, ¿me entendés? Musicalmente hablando. Sí, bueno, ahí lo tenés. Es que es muy fácil crear eso. Exacto. Usted pone ahí bueno, Autotune. vamos a ver, ¿usted qué le voy a decir yo a usted? Si usted sabe que lo fácil que es crear eso. Sí, sí, sí. Y nos lo venden y el problema es que la gente lo compra, ¿entendés? Lo que pasa es que eso está relacionado con un fenómeno social que sería el baile, ¿verdad? La fiesta, la condición del esparcimiento en esas condiciones, tal vez algún manejo de licores, de drogas, ¿entendés? No es que el rock no lo haya tenido, porque todos sabemos las condiciones que se han producido a través de la historia, pero está manejado con un muy bajo concepto musical. Ujú. Ese es el problema. Y las letras todas son, bueno, este, no todas, ¿verdad? No podríamos generalizar, pero hay una gran cantidad de las letras que son absolutamente en contra de la mujer, ¿verdad? Y que establecen una serie de circunstancias de índole Misógina.
por supuesto que misógino, y contra el género de manera determinada, específica. Y eso está muy lejos de estar ahora. Estamos en el siglo XXI, tenemos una serie de condiciones importantísimas, donde las mujeres han dado pasos importantísimos respecto a sus condiciones personales y profesionales, ¿verdad? Bueno, en todos los campos, y todavía tenemos esto. Sí. Entonces esto debería, en alguna medida, pues prohibirse, eliminarse y no estar dentro del devenir de los muchachos, de los jóvenes. Eso sería algo que podría, ¿verdad? Más bien, que no esté en la vida de los muchachos de ahora. De hecho, ahora... Porque hay muchas otras cosas. Vamos a ver, qué importante, es que qué problema, cuando uno ya llega a una determinada edad, Nacho, José, solo habla de cosas pasadas. Sí. Yo recuerdo que mi padre decía, es que nosotros cuando nosotros íbamos a bailar, nosotros íbamos así, íbamos así, Todo en pasado. todo era de cómo éramos, ¿verdad? Y yo le decía, güey, puta, mi tata más necio con eso, siempre la misma vara, madre, qué pereza. Pues entonces ahora uno piensa y hace lo mismo, ¿verdad? Uno ve para atrás, con la edad que tiene y uno dice, madre, es que era diferente. Entonces, iba uno a los bailes, José, Nacho, mae, y uno decía, mae, ojalá que pongan, mae, Without You, mae, para apretarme con Anita, para salir, sacar a bailar a Rosita, mae. Y entonces uno iba, mae, y entonces, ¿entendés? Y uno se quedaba viendo la manera que cómo hacía para, ¿entendés? Todo eran cosas totalmente diferentes. Y entonces uno le decía a los compas, mae, con nada llego y me batea. ¿Qué hago, mae? Mae, vaya, mae, vaya. ¿Entendés? Que no Entonces, arriesga, no gana. entonces uno se quedaba así, entonces, o uno iba directo, sacaba fuerzas y no, valiente, aquí voy. Entonces uno iba a bailar esa pieza que era suavecita, apretadita, entonces uno decía, uno la sacaba a bailar y entonces uno bailaba muy cerca de ella y ese era el gusto, y lo que era realmente fascinante dentro de la condición del baile. Todo era Pero eso, muy romántico, digamos, a la par de ahora. bueno, Sí, eso ahora algo que se perdió hoy en día, se podría ya se decir. acabó. Y Está pero casi nulo. vos metabolizabas, el día antes, mañana es la fiesta aquella, vos dándole vuelta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy chañado? ¿Cómo me pongo? Es que es muy alta, tengo que ponerme unos plataformas, porque esa chaval es muy alta, me va a dejar botado. ¿Entendés? Entonces eran cosas diferentes, que, pero, y eran, bueno, en alguna medida fascinantes, eso es, ¿no? Ok, ahora lo que teníamos José Daniel y yo era un tipo de dinámica que queremos como, digamos, te hacemos unas preguntas flash, que eso se refiere a que, digamos, te preguntamos algo Yo contesto y, rápido. y tenés que tener, en poco tiempo tenés que tener la respuesta. ¿Y con una sola palabra o qué? Pues sí, hay Depende de algunos... la pregunta. Ajá, exacto. Okay. Vamos a ver, Nacho, usted es el coordinador. Ok, Excelente. Que empieza ok, usted. hay unas que ya te las hicimos anteriormente que igual las puedes repetir sin ningún problema. Ok. Que preguntamos, cantante favorito, uno solo. Robert Plant me quedo. Okay. Banda musical favorita. ¿Dentro del rock o género? ¿Qué? Sí, dentro del rock más que todo. Led Zeppelin me quedo. Okay. Okay. ¿The Doors o Género The musical que Beatles? no soportes. ¿The Doors o The Ok, Beatles? sí. The Beatles. No, los Beatles. Los Beatles es... No. Acuérdense ustedes que los Doors hicieron solo 5 discos. Sí. Los Beatles hicieron mucho más que eso. Okay. Una banda Cierto. que te haya gustado pero ya no. Una banda, buena pregunta esa, porque uno ha amado todas las bandas que siempre. Y uno dice, no, esa banda siempre me gustó, pero ahora ya no me gusta. Ajá. Es difícil, man. Sí, es difícil para una pregunta flash. Así me pusiste, me tenés metido Muy entre un concho. pasto.
Haceme otra para ir pensando en esa. Ok. A ver, Ignacio. Ok. Guitarrista favorito actualmente. Sí, guitarrista favorito actualmente. Sí. Yo. Sí, esa es la pregunta. Ah, sí. Te soy franco, Joe Satriani. Joe Satriani. He escuchado Maestro. los últimos trabajos, man, y realmente me gustan tanto los últimos. Bueno, tal vez hay como unos discos intermedios que no, pero me gustan tanto los últimos como Surfing with the Alien, por ejemplo, que fue uno de los primeros, man. Entonces, sigo mucho la trayectoria de él. Ujú. Lo pones por encima de Steve Vai. Es muy complicado, ¿verdad? Unas veces me he cuestionado eso y la respuesta es, Steve Vai es más emocional. Sí. A veces pienso que toca una forma, la guitarra que lo quiere hacer llorar a uno, muchacho. Entonces, uno piensa que es totalmente un universo diferente. Sí. Pero Steve Vai igual, he escuchado y he seguido los últimos trabajos, inclusive ya sacó un disco reciente que creo que va a estar a la venta prontamente. Sí. Estoy al tanto. Ok, es mejor cantante costarricense según tu crítica. Oh, en Costa Rica Ajá. es complicado, pero en este momento no lo tengo así. Siempre dentro del concepto del rock, Melissa te voy a Mora. hacer, perdón, Melissa Mora. no, 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 Brian no, Ganosa. no, no, tengo problemas con eso, ¿ah? No, 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 vieran que en los setentas habían bandas que eran icónicas en Costa Rica con relación a- al rock, ¿verdad? Y los más tocaban covers, pero puta, sí, sí era buenísimo los conciertos de Liverpool, man, de Liverpool, recuerdo, man, eso fue como en los ochentas. Y el cantante de Liverpool era una fuerza, ¿no? Quién sabe qué ha pasado con este man. Pero igual ahora hay una banda de rock progresivo eh, en Costa Rica que han dejado de producir, ¿verdad? Pero que dejaron una importante huella que es Time for God. Es una banda este, que desarrolla el rock progresivo y me parece que el cantante de esa banda, no lo tengo ahora presente, estaría muy cercano a eso. Hablando de bandas de No. aquí, no sé si conoces a la banda Mod Ska. En realidad no. Le Es- comentaba a mi hija Emma que estábamos como un poco alejados. Ella tiene un listado, bueno, o tiene una cantidad de bandas que hay que analizar, ¿verdad? Para Costa Rica. Y el problema ha sido que no tener la facilidad de ir a verlas, si no es que vas a un bar o a, ¿entendés? O a un lugar de esta naturaleza, porque no hacen una presentación en un teatro o en un escenario donde puedas ir a apreciar realmente lo que lo que ellos se está están haciendo. trabajando. Eso lo hemos Claro. perdido. Bueno, y también la pandemia ha matado todo, Te ¿verdad? pregunté sobre, Definitivamente. sobre esa banda porque hace unos días, es una banda ya retirada. Hace unos días estoy trabajando en una cosa de la tesina para la UCR y tuve la suerte de que un compañero estuvo en el Castela y el profesor fue anterior miembro de esa banda y tuvimos oportunidad de entrevistarlos aquí por Zoom también. Estuvimos hablando de Ujú. ellos, de cómo se inspiraban en las letras, cómo componían y todo, y bien muy bonito. Ok, Pues es muy interesante. Pero todos esos son unos luchadores, ¿no? Sí. Porque en este país la probabilidad de obtener algún beneficio con los trabajos individuales que hagan los músicos
es muy difícil. Y realmente son unos héroes de la actividad musical. Y podría pensar, es que lo hacen por placer o hay más que viven de esto, que son profesionales, que dan clases en la mañana y en las noches tenían que ir a un bar a salir hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana para salir al día siguiente, dar clases a las 7:30 o 7 de la mañana. Y eso es bien complicado para los músicos, ¿verdad? Es cansado física y mentalmente estar en ese ritmo constante. Es Claro. muy complicado, es muy complicado. Y uno respeta especialmente a ese tipo de personas que están en esa actividad, ¿verdad? Cuesta muchísimo. Y mucho menos ahora con el asunto de la pandemia. Estamos totalmente alejados de la posibilidad de asistir a escenarios de estos. Pero ahí es donde uno quisiera verlos. Okay. Para ya llegar a la última pregunta, Muchas gracias. sería, en tu criterio personal, ¿cuál es el integrante más importante de una banda? Me decís por los instrumentos. Ah, Sí, Bueno, pero si estamos en una banda de rock, tomando en cuenta el vocalista, el eso, es que eso guitarrista, también el sí, cambia bajista. mucho, sin interrumpir, en cuanto al género. sí, si se Claro, puede. hablando del rock. Ujú. Sí, por ejemplo, si vos tenés una banda de rock, lo más importante va a ser un guitarrista en el instrumento, ¿verdad? Pero, Ujú. ahí ve qué interesante. Por eso es que los Doors fueron una banda especial, porque Manzarek crea un sonido, ¿verdad? Diferente, basado en los teclados, en un Hammond, en un órgano Hammond que tenía un sonido, o que tiene un sonido especial. Y por eso es que Manzarek es considerado como el creador o el ideólogo de la banda con respecto a eso, ¿verdad? El intelectual, vamos, Ajá. la persona que creaba ese concepto de intelectualidad gracias a ese instrumento. Ujú. Y bueno, Y con la pregunta que te hice ahora, Mae, no sé si ya la pensaste. me tenés metido en un saco. No podría decir, tal vez para la próxima te lo puedo Responder. responder, mae, con Entonces, mayor está criterio. bien. a nosotros nos queda de tarea escuchar ciertas bandas y a vos te queda de tarea responder esa Pura vida, pregunta. sí, sí. No sé si va a haber próxima, pero lo importante es que Esperemos que sí. gracias por la invitación y Gracias a por vos. habernos conectado para poder tener este capítulo. Me parece que ha sido interesante. Ustedes son personas muy receptivas y espero que la gente que vea esto pues también tenga esa condición. Ojalá que les guste y que puedan darle like las veces que sea necesario y que podamos escuchar las opiniones de esa gente, de las personas que puedan verlo. Nuestros comentarios o los míos han sido lo que la vida ha deparado humildemente y que eh, ha podido uno tener conocimiento, ¿verdad? Que es importante, pero lo más importante es que los jóvenes como ustedes tengan este acercamiento desde el punto de vista intelectual, musical, y que puedan desarrollarse y continuar desarrollándose. De hecho, estos episodios que han hecho, los he visto parcialmente, me parece que son importantes, pero siento que este ha sido como muy serio porque trajeron al Señor. Ah, ese es el Sí, problema. no hemos podido soltar las tonteras que normalmente soltamos. Sí, es simplemente muy serio porque trajeron al Señor, pero no, pero estamos todos pura vida y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por darnos Gracias un a poco vos de tu tiempo. y aceptar la invitación. Gracias. Y nos vemos en el siguiente podcast. Mesa. Eso es.